A continuación, daremos inicio al panel número 2 de nuestro seminario con el tema denominado Educación musical en los conservatorios. En este panel número 2, entonces, convocamos al escenario a nuestros disertantes. Nos acompañarán Paola Franco, Norma Velázquez, Teresita Alvarenga, Doris Cristina Dick de Classen. Paola Franco es docente universitaria de grado y posgrado, profesora de lenguaje musical y violín, licenciada en Ciencias de la Educación y maestría en Metodología de la Investigación en proceso de tesis. Pionera del método Suzuki y miembro de la Suzuki Asociación de las Américas desde el 2004, con las acreditaciones de todos los niveles para violín. Violinista de la fila de la OSCA por 26 años. Docente del Colegio Internacional y actual directora del Conservatorio Agustín Barrios del Instituto Municipal de Arte de Asunción. Bienvenida, profe Paola, adelante. Norma Velázquez, profesora superior de piano, profesora superior de lenguaje musical, licenciada en Psicología de la Universidad Nacional de Asunción, magíster en Educación por la Universidad Metropolitana de Asunción, docente de lenguaje musical y piano en conservatorios de música privados y nacionales, docente universitaria de la carrera de Humanidades, investigadora y creadora de recursos didácticos de formato literario y o lúdico. Profesora Norma, bienvenida. Teresita Alvarenga Princigali es profesora superior de piano, lenguaje musical y canto, licenciada en Administración de Empresas y Marketing, gestora cultural, presidente de la Asociación de Amigos del Arte, presidente de APROMUS, Asociación de Profesores de Música del Paraguay. Profesora Teresita, bienvenida. Doris Cristina Dick de Classen es profesora superior de piano, lenguaje musical y flauta traversa. Ha participado en los cursos internacionales de música de cámara realizados en Frutillar, Chile. Posgrado en rítmica Dalcross de la Universidad de Artes de Buenos Aires. Actualmente es directora del Conservatorio Amati de Filadelfia y presidenta de la Sociedad Filarmónica del Chaco Central. Profesora Doris, bienvenida. La moderación de este panel 2, que tiene como tema Educación musical en los conservatorios, estará a cargo del profesor Nicolás Ramírez Salaverry. Bien, buen día a todos. Muy contentos todos de participar de este primer seminario de educación musical del Paraguay o para el Paraguay. Estamos teniendo espacios de diálogos, de reflexiones muy importantes, materiales lúdicos, didácticos. Y ahora nosotros estamos entrando en esto que entendemos que son las enseñanzas que tenemos en los conservatorios. Nosotros sabemos que históricamente el conservatorio fue un lugar de arduo trabajo en la parte de la enseñanza de música y hoy por hoy tenemos también las universidades presentes. Pero hasta hace por lo menos unos 15 años atrás eran los conservatorios los que cumplían ese papel principal. Entonces, con este tema, la educación musical en los conservatorios, tenemos la presencia de Norma Velázquez de APROMUS y ya damos inicio. Por favor, adelante. Bueno, buenos días. Es un tema muy amplio, muy lindo. Y ayer, por ejemplo, cuando llegamos y vi toda esa cantidad de gente, yo dije que mucha gente ahora hace música y hace música en serio, ¿verdad? Eso quiere decir, no sé si la sociedad y los padres nos están apoyando un poco más o los jóvenes son más caraduras, ¿verdad? Porque antes era, ¿vas a estudiar música? Ah, sí. ¿Y qué otra cosa vas a estudiar? ¿A qué te vas a dedicar? ¿Verdad? Mi hijo estudia música. Ah, ¿pero qué va a estudiar en la facultad?
¿verdad? O sea que era una cosa, éramos medio, no sé, hablábamos la lengua loca, ¿verdad? Éramos muy extraños. Era Éramos como muy, que vas a estudiar música, pero vas a hacer otra cosa. No, yo soy música. Ya, pero ¿a qué te dedicas? y de eso vas a vivir, ¿verdad? ¿Y quién te va a mantener si éramos niñas, si estudiábamos piano y porque vas a tener un marido que tiene plata y te va a mantener, ¿verdad? Y yo, gracias a Dios, tengo casi 40 años de trabajar en esto. No me voy todos los años a Cancún y todas esas cosas, pero gracias a Dios vivo bien y disfrutando lo que hago, ¿verdad? Y tengo una familia que formé y ayudé a mi esposo y todo eso con todo, gracias a la música, ¿verdad? A mi trabajo en la música. Y me he formado en un conservatorio en el que uno de los primeros, ¿verdad? Porque yo recuerdo cuando empezó difusión cultural, se llamaba cuando eso era, eran 5 o 6 conservatorios, ¿verdad? 5 o 6 profesoras, de las que en esta pandemia perdimos algunas, ¿verdad? Y ellas fueron la base de todo, ¿verdad? Y el ministerio era un ente que nos miraba, ¿verdad? O sea, a ellas les miraba, un ente rector, pero eran ellas las que movían todo, ¿verdad? Las que veían. No había internet, no había facilidad de traer maestros, ¿verdad? No había tanta facilidad para conectarte con otro lado. Y ahí surgió, por ejemplo, las innovaciones educacionales, que es en escolar básica, ¿verdad? Con maestros de la Argentina, de Chile y de Uruguay, que trajeron los métodos Dalcroze, Kodály, todos esos métodos nuevos, ¿verdad? Y ahí ellas así, trayendo así con mucho esfuerzo, empezaron así a tratar de jerarquizar, ¿verdad? Nuestro trabajo musical. Porque las horas que vos tuviste en tu instrumento estudiando no vale nada, ¿verdad? Porque no se ve, porque vos estás ahí encima, o tu mamá o tu profesora te encerraban ahí con el piano, ¿verdad? O con la guitarra. No se ve eso, ¿verdad? ¿Qué es lo que él hace? Todo el día encerrado, no se va ni a la facultad, ni no estudia, ¿verdad? Entonces era algo muy difícil. Gracias a Dios vamos creciendo, gracias a Dios vemos mucha gente nueva y estamos en los conservatorios también redireccionando eso. ¿Qué quiere decir eso? Eso que nuestros maestros nos enseñaron, estamos ayornando a los nuevos tiempos. Somos unos maestros muy difíciles ahora, o sea, nuestra tarea es muy difícil porque fuimos formados en un siglo anterior, en el siglo XX, y tenemos alumnos del siglo XXI. Tenemos alumnos con otra mentalidad y esta generación de cristal que se dice es muy, muy difícil, tanto padres como alumnos, ¿verdad? Entonces también a ustedes les va a tocar en su momento de ser docente esa dificultad de antes tu maestro te decía 6 horas no te levantás de acá. Ahora le decís media hora y ¡mamá! La profesora me maltrata, ¿verdad? Entonces es también que hacerle entender a ese chico que esa música que está haciendo medio forzado, así como dijo la maestra y me gustó mucho, encontrarle el lado lúdico, encontrarle la parte linda, porque es música. Tiene que tener algo lindo. Entonces ver ese lado y a través de eso redireccionar, y estamos en eso, en APROMUS, la asociación que constituimos, ¿verdad? Ver siempre formar a los jóvenes con otra visión, ¿verdad? Con una visión más acorde a los tiempos que estamos viviendo, ¿verdad? Pero sin perder esa calidad que nuestros maestros alguna vez nos inculcaron y nos enseñaron, ¿verdad? Y no sé qué más. Sí, buen día. La realidad desde el Conservatorio de Lima es un poco diferente porque es la realidad de la educación pública. Lima va a cumplir 60 años el año que viene y nuestra misión en un primer término era facilitar el espacio musical y especialmente proveer de músicos a la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Asunción, la OSCA, que en su momento era la única orquesta. Entonces cumplíamos la misión de hacer eso, o sea, la transición a llegar a la orquesta, ese era el objetivo. La cantidad de estudiantes era muy poco y sí, lo mismo me pasó ayer cuando llegué y vi el volumen de gente que se mueve ahora en
musical. Antes éramos 10 en el conservatorio, 12 máximo, mi compañera hace. Entonces el movimiento musical creció exponencialmente, pero también crecieron las exigencias. Ayer escuchábamos en el panel de grado que una de las cosas que más se necesitan es apuntar al perfil de ingreso del alumno, lo que implica para nosotros tener que pensar en el perfil de egreso de los conservatorios. Entonces se necesita, yo creo que sentarnos a dialogar y hacer una revisión para justamente ayornarnos al siglo XXI. O sea, ya no podemos tener, por ejemplo, un currículum basado en contenidos, en una lista de músicas que hay que tocar y nada más. O sea, tenemos que tener una visión un poco más amplia, incorporar nuevas pedagogías, pero también incorporar nuevos paradigmas, realmente como la educación de competencia, pero adaptado a la realidad de la música, que no es lo mismo que las habilidades y las competencias que se manejan en el ámbito de la educación escolar básica. Profe Paola, también tenemos que tener en cuenta que nuestros alumnos no son solo para acá, sino algunos tienen proyectado afuera y tenemos que estar en ese nivel, ¿verdad? Sí, que son las cosas que me acuerdo. Buenos días. Sí, yo quería agregar que los conservatorios del interior se deben un poco a su comunidad. Lo que es importante en su región, en su zona, eso es lo que es bueno que los conservatorios reflejen o cultiven. En nuestra comunidad del Chaco, que estamos muy alejados, también hemos empezado de una forma muy informal, no había nada de reglamento de conservatorios, pero con el tiempo también estuvimos incorporándonos a ese sistema, y esa comunidad del Chaco especialmente, como es una comunidad religiosa, también se dedica mucho a los himnos, a los coros, al canto, entonces se cultiva lo que el ambiente pide. Me imagino que será muy diferente acá en Asunción. Sí, muchas gracias. Acababa de hablarnos Doris del Conservatorio Amati y también Paola del IMA. Ahora, por favor, entonces, Teresita Alvarenga, también la Promus. Hola, sí. Bueno, concuerdo prácticamente con todas las colegas, ¿verdad? Es necesario ayornarse y es necesario tener un respaldo, como un colchón, digo yo, ¿verdad? Del programa a desarrollar. Lastimosamente, nosotros no tenemos un programa oficializado. Muchas veces a través de APROMUS, y perdón que voy a mencionar muchísimo APROMUS porque es creo que la única entidad de músicos que estuvo trabajando bastante en todo lo que es el programa, y tratamos de siempre hacer las capacitaciones, no solo para nuestros socios, sino que para el general de músicos que vienen a pedirnos socorro. Cuando una persona que se recibe en el conservatorio va a habilitar su conservatorio, le tienen un montón de exigencias en el ministerio, y muchas veces lo primero que le preguntan al ministerio es, ya, ¿y me puedes dar el programa que van a tener o que tengo que usar o el programa establecido? Y no hay, simplemente no hay. Y ahí le dicen, bueno, ¿no querés contactar con APROMUS? Que se ya nos llaman. Hola, ¿qué tal? Yo soy profesor de guitarra, me recibí hace 5 años y me dijeron en el ministerio que ustedes tienen los programas. Y medio que no debería ser así, ¿verdad? Tendríamos que tener... Nosotros trabajamos todos los programas y capacitamos a casi todos los profesores, sobre todo a los profesores asociados que se nos acercan, ¿verdad? Para formar parte, y es un programa que está en constante revisión. Acá la profe Norma puede decir eso. Se trabajó muchísimo con el maestro Miranda en su tiempo, con la profesora Agustina Ramírez, y hemos participado
si les digo 50 mesas de trabajo con el ministerio, me voy a quedar corta para llevar esos programas, para tratar de oficializar y todo lo demás. Y yo creo que ese sería el primer paso, ¿verdad? Tener un poco, no les digo un programa así tajante, esto, solamente tenés que hacer, no sé, el número CERNI de 1, 3, 6, 7, no, ¿verdad? Te dan las opciones, pero tiene que ser lo básico. Obviamente que nosotros como docentes, vos te das cuenta de la capacidad de tu alumno, te das cuenta del tiempo que tiene para practicar y vas a acomodar, por lo menos en el área de conservatorios privados, tenemos esa facilidad porque es una clase más personalizada. Entonces vos podés adaptar tu programa colchón o tu programa base a la realidad de ese estudiante. Y ahí vas, ¿verdad? A veces podés exigirle más, a veces podés exigirle menos. Hay alumnos que no tienen ni siquiera el instrumento, solamente practican cuando están con el maestro o en el conservatorio. Entonces, por lo menos en el caso del piano es de muchos, ¿verdad? Que es un instrumento costoso y a veces incluso practican con un teclado, que no es lo mismo, ¿verdad? Entonces, cada alumno te viene con una realidad diferente. Y yo creo que también está en el maestro adaptar no solo el programa, sino que también la manera de llegarle a ese alumno para que él, como dicen, guste de lo que está haciendo. No que se vaya por una obligación, no que se vaya porque la mamá le manda o porque no tiene dónde dejarle al chico y bueno, vamos a mandarte a estudiar música, ¿verdad? Pues no tenemos nada que hacer contigo hoy. Ya te puse el fútbol, ya te puse el karate, ya te puse dibujo, ya te puse inglés, te vas a la psicopedagoga, te vas a la psicóloga y la psicóloga me dijo que tenés que hacer música, entonces metele. ¿Entendés? O sea, no tiene que ser eso solamente. Es mi opinión, ¿verdad? ¿Puedo agregar algo? Ahí vemos justamente hoy el desafío de los chicos que ya la escuela le absorbe mucho tiempo. Los padres prefieren meterlo justamente en karate, en equitación o en danza porque eso no lleva tarea adicional a casa. Si lo anotan en piano, lleva tarea adicional a practicar en casa y eso para muchos padres ya es mucho y con eso vamos perdiendo también. Una cosa que estamos trabajando en la asociación ahora es ver nuestro programa no desde arriba sino desde abajo, el resultado de aprendizaje que queremos llegar en tal curso o al terminar la carrera, ¿verdad? Entonces, si yo quiero llegar a esto en el primer nivel, tengo esta opción o, como dice la profe, ajustar de acuerdo a las distintas condiciones del alumno para llegar a ese resultado. No porque no tiene piano va a tocar menos que el que tiene piano, ¿verdad? No porque este va a ser menos músico porque no tiene luego piano, pobrecito, entonces él no va a hacerlo nada. No, todos tienen que tener la misma posibilidad. Entonces, si tenemos el resultado de aprendizaje que queremos llegar, o sea, lo que se dice ahora la competencia, ¿verdad? Queremos que sea competente en... Si llegamos a eso por los medios que ajustamos de acuerdo a cada niño, es válido y es lo que tratamos de ahora de ajustarnos y de dialogar, ¿verdad? Para ver si podemos lograr ese resultado que queremos, para que al terminar pueda irse a la facultad sin problema, o pueda audicionar o conseguir una beca, no sé, para los Estados Unidos, Brasil, donde sea, ¿verdad? Pero no, no pueden, él tiene su taekwondo, entonces vamos formando gente que no es capaz. Entonces no, esa no es la idea. Está el taekwondo, está la danza, cada vez ellos son más enemigos nuestros, ¿verdad? Pero tenemos un resultado, en eso estamos trabajando, ser firmes en ese resultado de aprendizaje que queremos llegar, en esa competencia que queremos desarrollar para que no tenga inconvenientes después el alumno, ¿verdad? Para hacer lo que quiera, ¿verdad? Sí, concuerdo con todo. Y lo que estoy viendo, y ya estaba reflexionando hace unos días respecto a eso, es que son tres cosas. La primera, yo creo que la injerencia o la intervención en las políticas educativas desde el MEC tiene que cambiar. O sea, nosotros no podemos darles a ellos el programa que ellos nos tienen que facilitar. Así como se hace en escolar básica, a nivel
sea, cierto, ¿cómo construir eso? Podemos sentarnos, dialogar, pero no una mesa más de trabajo, sino hacer verdaderamente un esfuerzo para que se entienda la realidad del siglo XXI que estamos hablando, las necesidades que se tienen desde la educación y desde la salida laboral. O sea, se construyen las metas que hacen a un perfil de egreso. Cuando se construyen las metas del perfil de egreso, podemos a partir de ahí diseñar un currículum que sea apropiado. La segunda cosa que veo es justamente el cambio de paradigma. Cuando hablamos de resultados de aprendizaje, cuando hablamos de nuevas estrategias, de capacitación permanente de profesores, de revisión, de individualización del aprendizaje, estamos completamente centrados en el estudiante, o estamos en lo que se llama el aprendizaje centrado en el estudiante, que son los nuevos paradigmas que están en vigencia a nivel de pregrado y grado, ¿sí? Y bueno, la tercera cosa que tiene que ver con la facilidad de adquirir un estudiante. Si bien APROMUS tengo una asociación para profesores de música, pero generalmente de conservatorios privados, déjenme decirles que la realidad en el conservatorio público es mucho más grave. ¿Sí? En los conservatorios públicos nosotros realmente tenemos niños muy interesados en estudiar y tenemos que depender de donaciones, de estrategias para conseguir los instrumentos. O sea, tampoco es una cuestión que pueda o no elegir. Y entonces también es volver a adaptar no solo el programa, sino los tiempos a ese nivel. Entonces yo creo que la cuestión, si bien es cierto, hay que construir las bases y pensar aquí como están haciendo ustedes, yo creo que estamos en el camino al revés. O sea, nosotros tenemos que pensar desde arriba hacia abajo, o sea, mirando las bases de lo que se tiene, construir en primer término el perfil de salida, tener el programa de estudio, después, para que después ese plan de aula pueda ser individualizado y que realmente sea efectivo. Entonces yo creo que aquí nos falta en esta mesa un representante del ente rector, porque ellos son los que deberían estar interesados en cómo nosotros como conservatorio vamos a salir adelante, porque ellos nos tienen que regir. Eso dice su carta orgánica. Y eso. Yo estoy muy contento porque el diálogo ya se abrió desde el comienzo, ¿verdad? Está muy activo y muy dinámico nuestro encuentro. Entonces yo voy a hacer lo siguiente. Yo voy a decir o leer algunas preguntas antes de pasar a las preguntas del público. Estas son las preguntas que tenemos preparadas y ustedes pueden elegir cuál de ellas quieren responder, por favor. Entonces, entre las preguntas que preparamos, dice la primera: ¿cuán flexible o estricto es el programa de estudios de los conservatorios públicos privados? En parte ya fue respondido esto. La segunda pregunta dice: ¿hay un margen de adaptación del programa de estudios según las edades, habilidades o intereses de los estudiantes? La tercera dice: ¿qué actualizaciones tuvo en los últimos 10 años el programa de estudios tanto en instrumento como lenguaje musical? La cuarta pregunta dice: además de instrumento y lenguaje musical, ¿qué otras materias consideradas esenciales en la formación de un profesor de música en el contexto nacional existen? La quinta pregunta dice: ¿cuál es el perfil del egresado? Justamente se está respondiendo ahora, de un conservatorio de música en Paraguay, tanto en las capacidades adquiridas como en su potencial salida laboral. La sexta pregunta, a ver, muchas preguntas están viniendo. Sexta dice: ¿cuál sería la principal diferencia entre un profesor elemental y un profesor superior, tanto de instrumento como de lenguaje musical? La séptima: ¿cuánta incidencia tiene la música, tanto folclórica como de compositores paraguayos no folclóricos, dentro del contenido estudiado en los conservatorios? La octava, vamos a quedarnos hasta la novena. La octava dice: ¿hay conexiones entre conservatorios de los diferentes departamentos del país para compartir experiencias, desafíos, etcétera? Y la novena pregunta: en un mundo globalizado y posmoderno, ¿cómo influyen las nuevas tecnologías, el acceso a internet y las redes sociales en la educación musical? Adelante. ¿Me repite la pregunta? Bueno, voy a tomar de lo que
lo que mi Alzheimer me permite recordar. En cuanto a los programas, en la asociación, ¿verdad? Tenemos revisiones cada tanto, ¿verdad? Pero no un cambio así drástico, sino algunos ajustes, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos acceso a más compositores contemporáneos, entonces se van incorporando, porque nuestro programa está dividido en técnica, estudios, clásicos, románticos, barrocos, clásicos, románticos, contemporáneos y paraguayos, ¿verdad? Estaba leyendo la vez pasada que contemporáneo sigue llamándose lo de todo, no se cambió todavía el nombre, aunque estemos en otro siglo, somos contemporáneos todavía todos. Y tenemos acceso a más bibliografía, entonces se va agregando cositas o alternativas. ¿A vos no te gusta Debussy? ¿A quién le gusta Debussy? Ok, genial. ¿Bartók? Ok, yo soy fanática de Bartók. Así es que hay otros latinoamericanos, por ejemplo, entonces se hace Piazzolla, se hace, no sé, algunos brasileros, por ejemplo, Villalobos, ¿verdad? Se le va agregando cosas, ¿verdad? Esos son los ajustes que vamos haciendo cada tanto. No es un cambio así, bueno, no, vamos a hacer todito del rojo, vamos a hacer todito verde. No es tanto así, ¿verdad? Y en cuanto a los conservatorios del interior, solemos tener reuniones. Es muy difícil nomás, ¿verdad? Ahora con la virtualidad es más difícil que viajen ellos, pues vamos a hacer por Zoom nomás, ¿verdad? Antes viajaban más, ¿verdad? Viajaban más y nos reuníamos y teníamos encuentros, ¿verdad? Y de alguna forma tenemos un contacto, ¿verdad? Con gente de Villarrica, en Ciudad del Este, Encarnación, ¿verdad? Tenemos así, pero como dijo la profesora, la realidad de ellos es totalmente diferente a la nuestra, ¿verdad? Y tratamos de ayudarnos, ¿verdad? Y sí, tenemos mucho compartir y mucho enriquecimiento, ¿verdad? Y ya no me acuerdo de las otras preguntas. Bueno, para mí había una pregunta en qué otra área debería participar o practicar un estudiante del conservatorio, y para mí sería la música de cámara, conjunto, orquesta, coro, donde participa entre varios, por cuestiones de ajuste rítmico, de afinación, de timbre. Es una riqueza inmensa lo que se aprende tocando juntos. Entonces esto, y la parte de improvisación también, que hoy en día es cada vez más lo que se pide a la salida laboral, que sepan manejarse con la improvisación. Y acá yo quiero agregar que con respecto a la misma pregunta, yo creo que una vez que se define cuál es el perfil de egreso del alumno, o tengamos como tienen los actores tienen un título intermedio que es actriz, y después tienen otro título por el que optan, que es profesor de teatro. Yo creo que a nivel de música deberíamos cambiar nuestra visión y poder poner títulos intermedios que no solo sean profesor elemental o profesor superior, mezclando un poco varias preguntas. Yo creo que deberíamos tener el grado intermedio, digamos, no sé en qué punto, pero de intérprete. Porque aquel que no quiera ser profesor o no tenga en su visión ser profesor y que quiera tocar más, entonces, dependiendo, yo creo, del perfil de salida que le queramos dar, considero súper importante todo lo que acaba de mencionar la maestra, porque son para un intérprete cuestiones fundamentales. Agregaría historia de la música, agregaría armonía, agregaría contrapunto, porque me parecen también interesantes para poder entender y comprender lo que uno va a ejecutar. Pero por otro lado, si pensamos en el perfil de salida como docentes, necesitamos incorporar materias pedagógicas. El nombre, a mí siempre me asustó, honestamente lo digo, era el título, o sea, no solo profesor, el título de profesor, porque yo soy maestra de grado, es un título grande. Y otra vez, profesor superior, no sé, yo que me imagino que debe ser profesor superior, está habilitado, es como Superman, no sé cómo es, no sé, me parece un título.
Entonces, lo que yo creo para ser un profesor superior, no sé ni qué se necesita, pero por lo menos para ser un profesor, creo que se necesitan materias didácticas. Necesariamente pedagogía general y pedagogía específica de instrumentos, didáctica general y didáctica específica de instrumentos, y necesariamente incluir algo que se entienda o pueda comprender el desarrollo de los estudiantes, o sea, el desarrollo cognitivo de los estudiantes, o psicología musical, o psicopedagogía musical, o alguna de esas materias que nos ayuden a entender la evolución del alumno, del estudiante, que después nosotros vamos a enseñar. Yo pienso que, por último, agregaría la materia de práctica docente, porque me parece también súper importante ir a campo con ayuda de alguien más. No sé si a todos nos pasó, ¿verdad? Yo enseñé que tengo 16 años y mis primeros alumnos, les pido perdón, porque no sé, porque yo no sé cómo me habrán salido las pobres criaturas. Les pido humildemente perdón a mis alumnos, porque realmente el oficio de ser maestro, eso es un oficio. El arte de ser maestro, el arte de ir enseñando se construye todo el tiempo. Implica capacitación cognitiva, estar haciendo cursos, pero también es un hacer. No es solo un conocer, es un hacer. Es una de las capacidades que yo creo que hay que poder implantar en el alumno que va al conservatorio. Por lo menos los rudimentos, que después, si en su decisión personal decide ser músico profesional e ingresar a la universidad, va a terminar de pulirse ese diamante. Pero nosotros tenemos que empezar por algo. Pero viendo la realidad actual de los chicos de la secundaria, con tantas actividades que tienen, me parece difícil dentro del conservatorio, aparte de enseñar todas esas materias. Entonces quizás sería bueno que nos dediquemos a los instrumentos, a los conjuntos, y después ya a nivel universitario o terciario, cada alumno decida qué énfasis darle. Claro, pero por eso justamente, si es que vamos a hacer eso, nosotros tenemos que cambiar el título que le damos a nuestros alumnos. Tiene que ser el título de intérprete, porque si le vamos a dar un título de profesor, tiene que ser profesor. ¿Sí? Y eso implica muchas otras cosas. Quiero acotar también eso de que la diferencia, decía, de profesor elemental y profesor superior. Yo creo que eso es de papeles, ¿verdad? Porque tenía que llegar a un nivel, no te hace, lo que te diferencia no es que vas a ser super saiyajin después, ¿verdad? Solo que vas a tener un poco más de contenido, ¿verdad? Pero se puso esa opción de esa, creo yo, ¿verdad? Porque esto ya se hizo mucho antes de nosotros, ¿verdad? Esto ya es una cosa de la década del 70 o más o menos. Bueno, sí, porque el IMA ya es del 68 y ya... Bueno, entonces ya mucho antes de nosotros, o sea que la estructura ministerial, por así decirlo, ya está. Esa tipología, se puede decir, de títulos. Pero yo lo que creo, así como dice la profe, ya intentamos muchas veces hacer muchas materias, ofrecerle más a nuestros alumnos, pero está primero la parte de tiempo que el docente tiene que hacer, segundo la parte económica. ¿Cuánto vamos a cobrar de cuotas si tenemos que enseñarle 5 materias más? Porque son 5 horas más o no sé cuántas horas más para eso. Entonces es muy difícil. Tampoco podemos contratar 5 profesores nuevos, ¿verdad? Es muy... concuerdo contigo, con la profe, creo que dijo que después vaya a un curso superior, ¿verdad? Como la universidad, porque si vamos a enseñar todo lo que ustedes estudian acá, entonces para que van a venir a la FADA, ¿verdad? Y ASU se va a quedar sin trabajo. Claro, pero yo creo que la solución, las visionarias de danza la encontraron hace rato. Ellas se asocian y contratan profesores para materias especiales, le dicen ellas. Entonces tienen de vez en cuando, se juntan muchos alumnos, muchos profesores y lo hacen. En el IMA, en nuestra malla curricular, nosotros tenemos, ¿verdad? Y como en algún momento ya le hicimos el ofrecimiento, sí es extenso el ofrecimiento de
gratuitamente incluirle a los alumnos, sin que dejen de ser alumnos del conservatorio privado, incluirles a las materias pedagógicas que nosotros Claro, hacemos. nosotros ya habíamos pensado en eso también, ¿verdad? Sí, a veces lo que tenemos es el factor, más que nada yo creo que es el factor tiempo. Los alumnos están muy sobrecargados y muchas veces la música es, o sea, el estudio musical, sobre todo en los conservatorios privados, claro, porque es mi realidad, yo nunca enseñé en un conservatorio público, ni municipal ni nacional, ¿verdad? Pero es como un relleno y es lo primero que se suspende ante otras actividades. A veces te dice la alumna, profe, o sea que no voy a poder venir a la clase, justo tengo turno en la peluquería, hoy no voy a poder. ¿Será que no puedes cambiar tu hora? Porque tengo turno en la peluquería, no puedo cambiar a la peluquería, no sabes lo que me costó conseguir ese turno para que me corte mi cabello. Cosas así, ¿verdad? Entonces vos te quedás así diciendo, bueno, ¿qué hago yo acá, verdad? Pero nos adaptamos después en algún momento. Se vio ese tema de hacer talleres. Yo concuerdo totalmente, lo que falta sería de repente formas musicales, historia, es muy importante, armonía, contrapunto, también la parte de música de cámara, música vocal, música coral también podría ser, la parte de vocalización, porque también la mayoría de nosotros tenemos que enseñar solfeo. Necesitas tener una pequeña base de vocalización, primero para hacerle vocalizar a tus alumnos, porque si no su solfeo es do, re, mi, fa, sol, la, si, no entendés lo ni que, y a veces no saben leer bien las notas, sobre todo cuando le pones clave de do y eso, y la, de repente escuchas así, y falta muchísimo. Yo también estudié canto, ¿verdad? Y siempre les digo, bueno, abrime tu boca, y yo les hago exagerado, ¿no? Porque yo quiero escuchar la nota, yo no quiero escuchar un silbido nomás ahí, o un zumbido como una abeja ahí que está cantando, una mosca. Necesito escuchar bien y después tratar de que vocalicen lo mejor posible. No trato de sacar cantantes, ¿verdad? Pero creo que también la parte vocal, por eso me gustó mucho la charla de la maestra Adriana, porque es sumamente importante entrenar la voz. Y cosas así, o sea, hay muchas falencias realmente, pero yo creo que por lo menos con lo básico si cumplimos, y después, como dicen, están las opciones. Yo creo también que tiene que haber esa opción del que quiere ser docente. Bueno, mira, vos querés ser docente, aparte que tiene luego que hacer 5 años de pasantía antes de que le den supuestamente, o sea, antes de que le den permiso para ejercer la docencia, ¿verdad? El título lo tienen en el momento en que termina, no hay problema, pero una vez que, no, pero para ejercer la docencia también tenés que tener una constancia de que estás enseñando ya hace un tiempo, ¿verdad? Para poder ejercer, tenés que tener esa pasantía. Yo creo que en ese momento de la pasantía es el que se puede aprovechar para hacer todo lo que falta, ¿verdad? Porque ya esa persona está encaminada a la docencia. Esa persona dice, yo quiero enseñar. Entonces, bueno, ya sea docencia formal o no formal, formal nos referimos a los colegios y escuelas, y no formal estamos en los conservatorios, así tengo entendido. Y entonces yo creo que eso se puede hacer en ese lapso, y por supuesto que la parte didáctica y pedagogía tanto aplicada a lo que es musical o a lo general es sumamente importante. Y el tema del profesor elemental y profesor superior, realmente ese título de elemental se puso sobre todo para la gente del interior. Hay gente que necesita esa salida laboral, sobre todo en los colegios, y no hay gente que cubra, o sea, no es solamente ir y tocar la guitarra y ya es profesor de música. Entonces, en aquel entonces, cuando sí se tenía un programa bastante rico, por decirlo de una manera, en los colegios, ahora ya no existe eso, era necesario un profesor que por lo menos sepa lo básico, las figuras, las notas, que les enseñe a cantar, que les haga audición, que les enseñe algunos estilos, que hable sobre música paraguaya, sobre música latinoamericana, ¿verdad? Y que les enseñe esas músicas, que les enseñe los himnos, las marchas,
a cantar inclusive el himno nacional. Yo me acuerdo que yo en el colegio aprendí a cantar en guaraní y hasta hoy día no me olvido. El himno nacional en guaraní. Bueno, entonces cosas así, yo creo que eso sí, también sería bueno una reforma educativa donde incluyan nuevamente el área de música, no como una parte artística nomás así, un refilón, sino un poquito más profundo como se tenía. Es mi idea. Muchas gracias. Voy a pasar una nueva batería de preguntas y creo que así como se respondió funciona, ¿verdad? Funciona muy bien. No sé cuánto tiempo tenemos. Tenemos tiempo, entonces podemos ser felices, ¿verdad? Dice, ¿no sería interesante comenzar a descentralizar la manera en que se encara la formación en los conservatorios a partir de mayor autonomía, la supervisión de educación artística para aplicar los programas según las realidades en cada región del país? Hashtag autonomía de la supervisión. Voy a la siguiente pregunta. Dice, buenos días. ¿Cómo podemos construir un plan de estudio que sea mejor que el que tenemos? Hay muchos niveles en Paraguay, pero comparado con Brasil, Argentina y Europa, estamos muy atrás. ¿Cuál sería el plan de trabajo para aumentar el nivel de los otros, dice continentes, o sea, en relación a los otros continentes, para que Paraguay saque solistas o músicos de la misma talla que los demás países? El siguiente dice, APROMUS tiene pensado en ampliar el programa de enseñanza a la música popular en los diversos instrumentos. La siguiente dice, ¿cómo vencer la diferencia en la exigencia y el currículo de los conservatorios privados ante los públicos? ¿Por qué no se incluye el estudio de la armonía popular moderna en la carrera de instrumento popular de los conservatorios? Paso al siguiente. En su opinión, ¿cuál es el futuro de la educación musical en nuestro país? ¿Habrá conservatorios, habrá orquestas de música erudita mantenida por entes estatales? ¿La educación musical será más sintética o compacta? La siguiente pregunta. Es cierto que es muy efectivo lo que se nos enseña en los conservatorios, pero una gran pregunta sería ¿cómo se puede enseñar a vivir de la música aquí en Paraguay? Hay muchas más preguntas, pero no sé si por ahí me quedo. Bueno, con la pregunta por la descentralización y autonomía, yo creo que al final debe haber un ente que pone los estamentos, porque sería muy variado, muy diversificado si cada uno hace lo que a él le parezca importante. Creo que sí, igual vigente un ente que pone el estamento regulatorio. Y yo voy a responder cómo se puede hacer intérpretes o elevar la calidad para ser intérpretes como hay en otros países, grandes solistas, etc. Bueno, si tengo que pensar en el año de ingreso según las reglas del ministerio, hay que tener 8 años cumplidos para entrar, para poder matricularse según el MEC, ¿ok? ¿Sí? Bueno, ahora voy a pensar en la formación que tengo como educadora musical de edades tempranas y quiero decirles que los 7 primeros años son los años más importantes para formar ese tipo de conciencia, así de conciencia musical y muchas otras. Entonces yo creo que para poder llegar a un nivel de solistas internacionales hay que empezar muchísimo antes de los 8 años, pero hay que empezar sistematizadamente y con una buena supervisión. O sea, ¿a qué me refiero? Todos somos conscientes del boom que ha sido el método Suzuki, ¿sí? Hay muchísima gente que está enseñando a niños y yo no sé si esa muchísima gente tiene algún control, alguna supervisión, y ahí yo creo que entra a tallar el control que debería tener el MEC sobre la calidad, ¿verdad? Sacando que cada uno tiene que ser como ético para saber qué enseña y cómo enseña, ¿verdad? Pero yo creo que pienso en países como Japón o no sé, Taiwán, que tiene un montón de solistas. Los niños van a clases de música, de estimulación desde que tienen 2 años y empiezan formalmente a estudiar desde que tienen 3. ¿Entiendes? Y yo no sé si a ellos les importa mucho el título o si es profesor o no es profesor. Entonces
Yo creo que estimulando o fomentando la inserción más temprana dentro de lo que es la malla curricular, dentro de lo que es la visión de la educación artística en el Paraguay, yo creo que ahí vamos a poder llegar a aspirar a tener una gran cantidad de solistas. Después había otra pregunta que quería responder respecto a la salida. Creo que decía algo así como la segunda o tercera pregunta. La salida laboral. ¿Cómo? A la salida laboral con algún tipo. Ahí está, lo de la salida laboral. Y yo creo que lo de la salida laboral tiene que ver, en primer término y mucho más allá, con el tema de las políticas culturales de nuestro país. Yo creo que se tienen que abrir, o sea, desde mucho más arriba se tienen que abrir espacios para la cultura. Ahora tenemos mucho más orquestas. Cuando yo tenía la de ustedes, la mayoría de ustedes, había una sola orquesta. ¿Sí? Una orquesta sinfónica y una orquesta de cámara, y era lo que había. Ahora hay muchas más salidas laborales, pero con la explosión musical que gracias a Dios ahora hay, deberíamos diseñar más y más salidas, pero eso ya no es una cuestión que se pueda decidir en este plano. Yo creo que es una cuestión de políticas públicas, mucho más arriba, políticas culturales que incluyan el fomento de la educación desde arriba, desde el Estado, desde el Senado. ¿Sí? Coincido contigo con la política pública. Es el ministerio el que debe agarrar la posta, ¿verdad? Porque estamos todos haciendo lo mejor que podemos, pero cada uno por su lado, ¿verdad? Entonces tenemos que juntarnos un poco en eso. Y desde el 2008 más o menos tenemos la participación de los IFD con la educación artística. Entonces es otra fuga, ¿verdad? Porque nuestros egresados no tienen esa participación en la educación formal, ¿verdad? Porque no tienen matriculación, y para matricularte tenés que tener esto, y para tener eso tenés que tener esto, y así va. Entonces, el que hace educación artística 1 año, 2 años, bueno, ese ya puede ingresar a enseñar en todos los colegios que quiere. Y vos que estudiaste 20 años, no podés, porque no estás en un sistema X, ¿verdad? Todavía hay ese desbandaje, si se puede decir, ¿verdad? Sí, o sea que cada uno un poco desbandado todavía estamos, no hay todavía una política. Los egresados de la FADA, los egresados del CENTA, los egresados del ISBA pueden enseñar también en los colegios, el egresado del IMA, cumpliendo un programa en una titulación, decir, no, tienen que tener la matriculación de no sé qué, es eso todavía lo que nos falta un poco. Sí, y es de políticas públicas, no está en nuestras manos eso, salvo presionar y pedir. Pero yo cuando empecé las mesas de trabajo no tenía ni una cana. Vean ahora todo lo que tengo y ya ahora ya no me puedo ir más porque ya me olvidé el tema que hablamos ayer, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, hace años y años y años que estamos tratando de congeniar eso, y lo peor de todo es que antes de congeniar esto ya hay cosas nuevas. Y todavía no resolvimos esto, y viene otro nuevo. O se cambia la autoridad y nos quedamos atrás. Esta semana sale el programa, eso que hablamos, profesora, vos te vas feliz, contenta, la otra semana está otra directora. Hola, ¿qué tal? Que tenés que ir otra vez a presentarte. ¿Sabes que nosotros, yo a veces me siento, sí, menospreciar a nadie, pero me siento como una secta. Pero hoy le quiero convencer a la gente de que nosotros queremos trabajar bien, que queremos tener... Sí, yo creo que en algún momento ya me van a poner así tipo persona no grata o algo así. Porque en serio, siempre nos vamos con la mejor la sonrisa, como dicen, no, dejamos nuestras cosas a veces o nos mandan llamar, ay, bueno, yo tengo clase, no suspendí tu clase por esto, es muy importante, tengo que irnos. Nos vamos atrás y se queda atrás ahí. Entonces, sería muy interesante un acompañamiento del ente superior, vamos a decirlo de alguna manera, llámese gobierno, llámese ministerio, llámese políticas culturales, públicas o lo que sea, ¿verdad?
porque solos no podemos. Esa es la verdad. Lastimosamente solos no podemos arreglar el mundo. Ojalá pudiésemos, saliésemos con nuestro título super selectín, como dice Nora, pero no, tratamos de hacer lo mejor posible nuestro trabajo, pero ¿qué pasa? Ese alumno que vino y termina y después no puede trabajar en ningún lado porque no tiene la matriculación de no sé qué, porque tiene que hacer otra vez habilitación pedagógica. Bueno, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo que ese pobre individuo que está viviendo ya no sé, 20, 15 años, 9 años, no sé, tenga una salida laboral acorde a que se pueda hacer 2 años de educación artística? No desmerito a todos los profesores de educación artística, cada uno tiene su rumbo, su predilección y su forma de encarar la vida, ¿verdad? Pero también tenemos que tener opciones, ¿verdad? Para nuestros egresados, porque si no después estamos, y yo creo que es un momento que tenemos que unirnos egresados y maestros para plantear algo al gobierno, porque en medio que ahora el 15 de agosto cambia todo de vuelta, ¿verdad? Y si nosotros no somos firmes en algo, nos vamos a conseguir, ¿verdad? Eso. Y antes de que mi acción sea más, me gustaría ver que se concrete eso, ¿verdad? Porque ya no les miento y no es para reírse, hace años que estamos en esto, ¿verdad? Y no estamos logrando nada concreto. APROMUS cumple 25 años. Y antes de eso empezó el tema. Y antes de eso ya empezamos con esto, el profe Miranda, creo que era la profe Rosa Merele, un grupo de maestros de los antiguos, ¿verdad? Que querían arreglar las cosas y no lo logramos todavía. Quería agregar al tema de iniciación musical temprana, que quizás sería una opción, o en el Chaco por lo menos es la opción de hacerlo en forma privada, empezar a los 3-4 años, estimulación, y recién al tener la edad permitida para ingresar, se ingresa, pero ya tiene una buena base. Entonces es una formación un poco, o una opción quizás un poco al lado, pero se practica mucho y es una opción más. Y otra duda o consulta que siempre estamos abordando es el reconocimiento de títulos de profesores que han estudiado en el exterior. Eso siempre es una falta grande. Ya hablamos en algún momento con el Ministerio si se puede hacer una mesa de examinadora, ¿verdad? Como para esas personas, y no solo para ellos, sino que también hay muchos músicos en orquestas que quisieran tener ese reconocimiento, por decirlo de una manera, porque también ya están enseñando en otros lugares y es necesario. Nosotros nos encontramos también ante la falencia de que ahora el Ministerio te exige un carnet evaluador cada vez que vas a tomar el examen. O sea, cada vez que vas a pedir una evaluación en tu conservatorio, vos tenés que tener un evaluador que tenga un carnet del evaluador. Imposible encontrar ciertos instrumentos, por nombrar corno, trombón, violín, y eso sí hay, flauta, acordeón, bandoneón, arpa también, muy difícil. Y sabemos que hay músicos que sí son capaces, ¿verdad? Y necesitan eso, o nosotros necesitamos también de eso, de que ellos puedan tener un reconocimiento como para que puedan avalar nuestras evaluaciones en los conservatorios. Y eso a veces también es una eterna lucha con la gente del Ministerio, porque no podemos conseguir, o a veces hay conservatorios que tienen 2 alumnos de trombón que tienen que rendir, no podemos traer también un evaluador solo por 2 alumnos, sobre todo si son iniciantes. De repente traes un profesor de trompeta que bueno pueda tomar más o menos a unos cuantos instrumentos, ¿verdad? O por decirle a un profesor de oboe, de clarinete que pueda evaluar también la flauta o algo así, ¿verdad? Para los cursos iniciantes, pero ya para los cursos de nivel medio y superior tenemos que tener una persona capacitada para eso, y sobre todo que nos permitan que sea el evaluador. Y eso también es una gran falencia que tenemos y cuesta mucho arreglar eso, cuesta mucho que nos entiendan, eso sobre todo. Muchísimas gracias por todas las respuestas, muchas preguntas más. Dice, ¿hay un nivel de egreso mínimo con respecto al repertorio y performance?
¿Y qué diferencia hay entre recibirse en la universidad y en el conservatorio a nivel de repertorio? Luego, pregunta para todas las disertantes: ¿en qué sentido y hasta qué punto favorece al alumno modificar el programa de estudio, facilitando prácticamente al alumno la culminación del curso? Porque la realidad en el quehacer musical no es ese, en el sentido de que a la hora de trabajar nadie va a facilitar las cosas a ningún miembro de ningún grupo. El siguiente dice: ¿por qué no se puede dar título profesor superior de música? No por ser de lenguaje o armonía u otros. No puede ser, creo que es, no puede ser de lenguaje o armonía u otros. El siguiente sería: en el conservatorio, una opinión acerca de los títulos de la malla curricular. Dice: en el Conservatorio Nacional de Música el título que uno adquiere es amplio. El profesorado que se emite incluye materias pedagógicas que avalan profesionalmente y desarrollan de forma íntegra al alumno en el caso de que quiera ejercer como profesor. La malla curricular se actualizó y se agregaron muchísimas materias que tienen peso que debería de tener ese título de profesor superior o elemental. Es muy diferente el título del Conservatorio Nacional a otras instituciones. Luego dice: ¿el título de profesorado elemental habilita enseñanza en los 3 ciclos o solo el superior? Después dice: soy representante del Conservatorio Municipal Oscar San Juan de Santaní y San Pedro. En nuestra malla curricular contamos con historia de la música, armonía, orquesta, coro, didáctica y práctica docente. Solo es cuestión de organizarse e incluir esas asignaturas para lograr la excelencia. Sigo. Otra pregunta o otra colocación dice: para todos nosotros en esta sala resulta obvio que en un conservatorio nos vamos a encontrar con teoría, o nos vamos a encontrar con teoría, audición, solfeo, instrumento propio, armonía, contrapunto, coro, ensamble instrumental, etc. Es decir, una vida musical muy activa y enfocada a la formación de un músico profesional, aunque al final no se dedique a la música. Y esto está buenísimo, pero es algo que el común de la gente desconoce. Y el niño que quiere aprender a tocar guitarra por hobby, pobrecito, se va y se mete a un conservatorio y se encuentra con todas esas cosas, y de querer aprender a tocar sus canciones favoritas pasa a estudiar buscando quintas paralelas 24/7. En mi experiencia, esto ha hecho por mucho tiempo que nosotros, la gente del conservatorio, hemos sido tratados de aburridos, o peor, haciendo que era aburrida a la música. Mi pregunta es: gracias. ¿qué se puede hacer con esos chicos que querían aprender sus canciones nomás? Y la segunda: ¿hay solución a ese tema por parte de los conservatorios? Y eso sí, yo tengo la respuesta a eso. Justamente hace rato lo estaba pensando. Así como hablé hace rato de que es importante entender el que va a hacer una carrera de instrumentista, del que va a hacer una carrera de docente música, yo creo que debería haber una tercera opción para el que va a hacer el taller de música. El que se vaya a tocar lo que le gusta un ratito, con algún rudimento musical. Quizás ese alumno solo necesite un poco de lenguaje musical para entender más o menos ahí qué poder hacer y cantar o tocar o lo que fuera que le guste hacer. Entonces, porque yo creo que ahí se arregla el tema de compaginar el taekwondo, el inglés, la psicopedagoga y todo lo demás. Yo creo que así se puede arreglar, o sea, tener una tercera opción que sea la de talleres. Bien, yo soy docente del Conservatorio Nacional también en el área de piano, y respecto al primer tema de que tiene mucha formación teórica y todo, excelente, genial, pero mi realidad con mis alumnos de piano es que tengo así de oro, no hay oro, así de oro. Entonces, para mi formación de piano, yo respeto y tengo mis colegas, los respeto a que enseña armonía, gente extraordinaria, gente muy conocedora de su tema, excelente, pero prefiero que mis alumnos en vez de dar armonía vengan a dar su piano conmigo, ¿verdad? Claro, desde mi punto de vista, ¿verdad? La formación integral a lo mejor está bien, pero necesitamos más horas para nuestros instrumentos, no solamente piano, porque yo escucho a los otros colegas, ¿verdad? Para todos los instrumentos necesitamos más espacio para eso. Lidiamos con todos los problemas estructurales que toda institución pública tiene, ¿verdad? El piano que manda, que esto, bueno, eso aparte, pero necesitamos más horas. Segundo,
para la gente que quiere divertirse, ¿verdad? Algunos se van para desestresarse, y no hemos estresado nosotros, ¿verdad? Hay en el Conservatorio Nacional específicamente hay taller para la gente que no quiere seguir un programa, porque es así como dijeron, la quinta paralela viene mucho antes, ¿verdad? Mucho antes de que llegue yo. El niño cuando empieza y se va, voy a tocar piano, no, ahora tenemos que tener audio y después tenemos que tener coro, ¿verdad? Y piano, y después ahora si tenés tiempo, no, hay ensayo de coro, hoy no vamos a dar piano. Entonces, se quita un poco esa ilusión de esa primera emoción de ir a tocar un instrumento, ¿verdad? Por las horas que tenemos es muy poco, y llegar a un profesorado superior con mucha excelencia, muchas materias didácticas excelentes, pero excelencia en el piano para poder competir, solo el que aparte de su horita de piano, estamos dando la camiseta aparte. O el profesor le llama y le dice, fulano, hoy no va a venir mi alumno, ven y te voy a dar una clase extra, ¿verdad? Conozco colegas que dicen, quédate más porque no va a venir la señora que viene después. Entonces das más horas. Esa es la única forma que vemos para poder ayudar. En lo privado es más fácil porque yo manejo mi hora, y muchas de las profesoras acá me van a decir, domingo estamos dando clases porque el lunes rinde, ¿verdad? Y no hay drama. Se aguanta tu marido, tu hijo, y se aguanta, ¿verdad? Y sábado a la noche y sábado a la tarde, no hay tanto drama en el privado, en ese sentido. Y aunque tengamos también, estemos trabajando, ¿verdad?, con gente que puede pagar su cuota, también tenemos gente que aquí no entramos, ¿verdad? Y no somos así tan tiranas, ¿verdad? Tan comerciales. Sí, también tenemos gente a quien ayudamos, y algunos que, yo me acuerdo que mi profesora tenía alumnas de Itagua y dormían ahí en el Unión Catre, ¿verdad? Porque Capri había en ese grupo, y dormían ahí toda la semana porque tenían que preparar su examen o su concierto, ¿verdad? Y no pagaban nada más que la cuota, ¿verdad? Y era privado. Yo creo que cada uno ve otra vez una salida. Nosotros también, yo estoy en un conservatorio privado como directora académica y tenemos los talleres. Y el chico alguna vez estudia un año piano, feliz, y el año que viene te dice, yo quiero guitarra. Y bueno, le gusta la guitarra, y por eso el papá me dice, ¿qué piano le comprar, profesora? ¿Qué órgano? Espere nomás. Porque después me viene y me dice, profesora, ¿a quién le puedo vender? ¿Qué puedo hacer? Entonces, ese taller es importante también para el que quiere explorar. Y ya llegamos, después de 3 o 4 años, llegamos a hacer los ensambles del producto de los talleres, ¿verdad? El que estudió batería, el que estudió guitarra, y ya hay ensamble en ese conservatorio específico, y es muy gratificante, ¿verdad? Porque son chicos que hacen porque quieren, porque les gusta, ¿verdad? No para ser profesores. También están las carreras de música popular. Casi todos los conservatorios tienen guitarra popular, arpa, piano popular, órgano, el famoso órgano, que también tienen batería, guitarra eléctrica, canto popular, que también es muy requerido, ¿verdad? Hoy día, desde los 3 años hasta los 50, 60, 90, todo el mundo quiere cantar, entonces es bueno, ¿verdad? Y había, creo que también una pregunta sobre el tema de las tecnologías y cómo influye. Yo creo que esta pandemia nos salvó la tecnología realmente, porque pudimos desarrollar nuestras clases. Obviamente presencial siempre es lo mejor, ¿verdad? Pero yo, por ejemplo, estoy teniendo alumnas de Concepción que dan una vez al mes plan presencial conmigo, y el resto de las clases las hacemos virtual, y está funcionando muy bien. Entonces creo que también usar esa tecnología a nuestro favor, y las redes sociales a nivel de información o a nivel de propaganda también, si se puede decir, para conciertos, para eventos. Este mismo congreso no se hubiera hecho, no nos hubiéramos enterado mucho si no era a través de las redes sociales, ¿verdad? Creo que es una cuestión de saber manejar nada más la tecnología a nuestro favor.
Muchísimas gracias, estamos yendo al final de nuestro panel. Entonces, palabras muy cortitas, palabras finales de cada una para cerrar el panel, por favor. Bueno, estoy muy agradecida por esta invitación, muy contenta porque por los organizadores por fomentar estos espacios de diálogo y por la posibilidad de crear nuevas redes que nos conecten y nos pongamos en común con lo que más nos gusta a todos. Estamos aquí por la música. Sí, yo también agradezco mucho este momento acá y es muy enriquecedor. Y quería comentarles nomás los conservatorios del Chaco, los alumnos que estudian violín, cello, cuerdas en general, participan en orquesta también. Y eso es un enriquecimiento muy grande porque ya tienen una salida donde actuar, donde tocar entre todos y entre los vientos también. Entonces, no forma parte del currículum, no es obligatorio, pero es voluntario y les gusta mucho. Entonces es una buena opción de formación para los chicos. Me gustaría agradecer a la FADA no solamente por invitarnos, sino por este espacio para todos los músicos compartir. El profesor de ayer que yo pude compartir, ¿verdad? Excelente, la profesora de hoy, excelente. O sea que esa oportunidad que nos da a todos, maestros, alumnos, a todos es genial. Ojalá pudiéramos tener esto todos los años, ¿verdad? Gracias por el espacio de hablar, de quejarnos de nuestras penas. Y bueno, yo creo que alentarle a todos los jóvenes, nos le pintamos un panorama muy lindo, ¿verdad? Pero la aposta está en ustedes ahora. Ustedes tienen que tratar de que esto que nosotros les contamos cambie, que sea mejor y seguir estudiando. No hay luego otra, toda la vida, ¿verdad? Estudiar hasta que, no sé, hasta el último, porque siempre se aprende, siempre, de todos. Y es más, del gran maestro y del alumno chiquitito se aprende, porque yo tengo alumnos chicos que todos los días me están enseñando cosas nuevas, ¿verdad? Y fuerza y adelante. Quiero también agradecer muchísimo este espacio a la FADA, a los organizadores y a los maestros que están viniendo de otros lugares y a todos los panelistas realmente, porque cada uno nos enriquece un poquitito y seguir, ojalá que sigamos, ojalá que tengamos ya el segundo congreso el próximo año y poder invitar a más gente, que esto sea como un reguero, porque es la manera en que todos nos enriquecemos, no solamente el que viene a hablar acá o el que viene a escuchar, todos nos enriquecemos. A mí me hubiera gustado poder participar en todo, ¿verdad? Lastimosamente por las clases no voy a poder, pero sí es excelente y alentarles también, como dijo la profe Norma, a que sigan participando de estas cosas. Incluso ya que tenemos estas posibilidades, en nuestro país tenemos muchas posibilidades de actividades gratuitas, cursos, conciertos, mucha audición, eso también es buenísimo, asistan a los conciertos, escuchen a las orquestas, ármense de crítica, ustedes mismos sean sus críticos de arte, críticos musicales, porque es la manera también de enriquecernos, no, yo escuché luego que tal violinista no toca bien, no, váyanse ustedes y escuchen y fórmense su propia crítica, ¿verdad? Compárense, busquen información, activen las redes para esas cosas. Yo suelo leer mucho, hay unos grupos en Facebook, creo que de educación musical y qué sé yo, de otros países, y uno se enriquece mucho, incluso se pasan métodos, materiales, alguien pregunta, sobre todo hoy en nuestros tiempos, que de repente nuestros alumnos te dicen, bueno, quiero tocar la música de Adele en la segunda clase, así. Bueno, entonces por lo menos, bueno, escuchar la música de Adele y ver si le puede hacer tocar 3 notas, ¿verdad? Y que se vaya contento, ¿verdad? Cosas así, ¿verdad? Para ayudar también a que nuestra clase sea realmente un placer. Eso es lo que yo creo que tenemos que buscar, un placer, que el chico venga o el alumno venga con ganas de aprender, con ganas de estudiar y que vos le puedas dar las herramientas para que él pueda progresar. Y si no podés, también decirle, ¿verdad? Sincerizarte y decirle, puedo esto, pero voy a ver, déjame, voy a investigar, ¿verdad? Como
como dijo la profe Norma, esto es un estudio constante, no es, yo me recibí mi título de profesor superior, mira qué lindo, paz, lo cuelgo acá y vengan los alumnos. No es así, no es así. Todo el tiempo van a seguir estudiando, todo el tiempo hay que enriquecerse y creo que eso es lo bueno. Eso es lo bueno que el artista siempre es, en general, humano. Entonces, eso es importante. Muchísimas gracias a la profesora Teresita Alvarenga, a la profesora Norma Velázquez, a la profesora Doris Glaser y la profesora Paola Franco. Vamos por encerrar este panel.